por co-crear este espacio de conciencia. Voy a tratar de ser directo y simple para compartirles la información. Bueno, mi nombre es Martín. Mi kit es semilla lunar. Codifico la información del arquetipo de la semilla. Pasamos ya. Y hay mucha información numérica en la ley del tiempo, así que quería mencionar un poco a través del ejemplo de la energía que de alguna forma yo codifico, que es el 1584, que también se puede leer como octava de 23 por 8. Busquen la información en sus kits porque hay mucha información matemática muy valiosa, ¿sí? ¿Y por qué traigo esto a colación? El 8 es un número galáctico y el 23 es un número solar. Este ascenso que está viendo ahora en Gaia, toda esta información que estamos compartiendo, tiene que ver, es parte del todo, ¿sí? Toda la información que compartimos tiene consistencia holonómica, está sostenida desde muchos puntos. Y quería mencionar un poco, bueno, como para dar una intro breve, ¿sí? De espacio-tiempo. A nivel galáctico hay algo llamado Sol central de la galaxia, ¿sí? Cuya transmisión simbólica es esto. Este símbolo representa el Sol central de la galaxia, ¿sí? Ahí está como en una gráfica arriba a la izquierda, que ese Sol central emite púlsares de luz y ese púlsar actualiza la información, la evolución de toda la galaxia. Por eso siempre mencionamos, bueno, Hunahku tiene muchos nombres, el Sol central de la galaxia. Desde ahí se emite ese púlsar galáctico y que por supuesto llega a nuestro sistema solar y el Sol replica esa información, ¿sí? Y gracias al Sol también eso llega a la Tierra. Por eso también traigo a colación el 23, que es un número solar porque también informa sobre los ciclos de eyecciones y llamaradas solares. Es importante que empecemos a integrar esa información porque el Sol de vuelta está comenzando un nuevo ciclo y ese incremento de la energía solar, por supuesto que lo trae a la Tierra y nosotros somos antenas receptoras entre el cielo y la Tierra. También la herramienta, por ejemplo, del Solking, que todos la conocen, codifica muchos fractales de tiempo, está sintonizada con el ciclo de Venus, por ejemplo, de 260 días, y también nos informa sobre el ciclo de 26.000 años, en donde nuestro sistema solar atraviesa diferentes ciclos, ¿sí? Hay una especie de día galáctico y noche galáctica, en donde nuestro sistema solar atraviesa diferentes sectores donde hay mayor o menor cantidad de fotones de luz, ¿sí? Y ahora, luego de haber pasado un ciclo de noche galáctica, ahora estamos ingresando a el día galáctico. Estamos exactamente en el amanecer. Por eso se menciona que la Tierra está ingresando dentro del cinturón de fotones, o la zona neutra, como le dicen en la Federación Galáctica, en donde por electromagnetismo las cosas la energía va a empezar a cambiar en calidad, ¿sí? Porque vamos a empezar a recibir más fotones de luz, ¿sí? Y la luz, por supuesto, es información e informa a la materia e informa a todos los reinos. Por supuesto, bueno, nuestro Sol ahora se va a empezar a alinear también más directamente con Alción, que es el Sol central de las Pléyades, y con Sirio también, y a la vez con el Sol central de la galaxia, ¿sí? Esta información, no estoy diciendo nada nuevo, pero está bueno mencionarlo porque ya queda como una referencia y después ustedes ya se van a sentir más familiarizados con estos procesos galácticos que están aconteciendo ahora. ¿Podemos pasar?
Bueno, a nivel local, nuestra estrella local, el Sol. ¿Habrán escuchado hablar de la frecuencia Schumann? Bueno, la frecuencia Schumann es un término científico, ¿sí? Porque toda esta información es científica y también es espiritual y también es artística. Que eso también en la transmisión simbólica es lo que representa esa bandera con 3 esferas, que representa todas las artes, todas las ciencias y la espiritualidad unificadas, ¿sí? En una humanidad. Así que también utilizamos lenguaje científico. La frecuencia Schumann la podemos comprobar, corroborar con tecnología muy sencilla. Desde un celular se pueden bajar aplicaciones y en Rusia, en Siberia, la frontera de Rusia con Mongolia, en Tomsk, ahí tienen tecnología y es libre, se comparte libremente, donde miden la llegada de la frecuencia de las llamaradas solares a nivel de la ionosfera, ¿sí? Entonces se mide con esos típicos gráficos que tal vez los habrán visto, ¿sí? De colores, en donde científicamente se ha corroborado que la Tierra, desde una base que suele tener de 8 Hz, ha empezado a subir, empieza a dar saltos, se empieza a estabilizar cada vez más en una frecuencia más alta. Y esto está comprobado científicamente. Últimamente han habido días donde se ha llegado a 86 Hz y se ha mantenido eso, ¿sí? Y por eso también habrán visto que hay mucha gente que de repente dice que le duele la cabeza o que, bueno, es importante esta información porque cuando ustedes vean que viene mucha energía del Sol, eso se puede aprovechar, porque la energía potencia el estado que uno tenga, ¿sí? Si ustedes saben que un día viene mucha energía, viene mucha frecuencia solar, ustedes ese día están livianos o hacen lo que tengan que hacer para estar bien, se va a potenciar eso en ustedes, ¿sí? Por eso también hay una recomendación, al igual que lo que decía Gerardo recién o lo que comentaba Claudia, hay recomendaciones de empezar a revisar la alimentación, empezar a tomar hábitos de meditación. Puntualmente para el cuerpo emocional está bueno trabajar con el arte, que es un tema que yo voy a compartir, y con el cuerpo etérico obviamente recibir el sol, ¿sí? Recibir el sol. Al mismo tiempo, bueno, esta energía solar también es recibida en el centro de Gaia, ¿sí? Gaia también tiene un corazón cristalino, pulsante, ¿sí? De luz. Y nosotros somos las antenas que somos antenas vibratorias que están unificando cielo y tierra, incluso eléctricamente. Por eso están las recomendaciones de mantener nuestro sistema, tomar agua, porque el agua es conductor eléctrico, mantener nuestro sistema despejado o lo más sano posible, por así decirlo. Estos dos señores que están acá, Vladimir Vernadsky, un científico ruso, y Teilhard de Chardin, le faltó la foto de Leroy. Ellos empezaron a acuñar en 1925 el concepto de noósfera, que es que ellos habían comprendido de que por evolución en la Tierra se iba a generar una capa mental, ¿sí? Y que iba a ser como, bueno, un emergente, que es lo que está pasando ahora. La noósfera se está empezando a precipitar, ¿sí? Y Vernadsky, he leído algunas cosas de él, más que nada su libro Biosfera, es muy interesante porque él mencionaba algunos conceptos como, por ejemplo, la constante de la biomasa. Él decía que la corteza de Gaia, la biomasa, ¿sí? Es constante. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de materia para co-crear con Gaia, la humanidad, es siempre la misma, es constante, ¿sí? Y cuando empezó la era industrial y aparecieron las máquinas en esta historia, se aceleró el proceso de, como llama Vernadsky, migración biogénica de átomos. Es decir, el proceso de transformación de la materia se aceleró. A ver, para entenderlo fácil, un campesino con su azada
mueve la tierra, ese movimiento de tierra genera alimento, ese alimento otros seres lo comen, ¿sí? Bueno, eso es una migración biogénica de átomos, o sea, son átomos de vida que se están moviendo, ¿sí? En la biosfera. Ahora bien, cuando ingresó la máquina, ese trabajo que hacía un campesino, de repente 40 brazos mecánicos lo hacían en una curva exponencial de tiempo. Por eso también el tiempo se empezó como a percibir como un poco en aceleración, ¿sí? Se empezó a mover más rápido la materia. Esto es lo que decía Vernadsky. Y por eso decía que esa aceleración, ojo, no fue una casualidad. O sea, el cosmos significa orden. O sea, todo esto es parte de un orden, ¿sí? Estamos tratando de poner luz en eso para entender que es parte. Los últimos 200 años de la era de Piscis, desde el punto de vista de la astrología, estaba el elemento tierra. Cuando empezó la era industrial, estaba el elemento tierra en Piscis. Entonces hubo como un foco, una exacerbación en experimentar la materia. Entonces eso implicó transformarla, ¿sí? Entonces ahí vino la era industrial, vino la aceleración de los procesos productivos. Habiendo visto este proceso, bueno, Vernadsky mencionaba que se iba a precipitar, eso era como una especie de ebullición que iba a precipitar una noósfera. Y Teilhard de Chardin mencionaba lo mismo, pero él le decía la cristósfera, ¿sí? Como una especie de conciencia crística colectiva. ¿Pasamos? Bien. Seguro estoy haciendo como estamos haciendo un viaje en el tiempo rápido para tener como un buen contexto de cómo llegamos acá ahora, ¿sí? Y de cómo aplicar las herramientas. Entre las cosas que han estado pasando el último tiempo también, cuando el hombre empezó a manipular la materia, descubrió que podía liberar la energía dentro del átomo, ¿sí? La energía atómica, y aconteció algo en la Segunda Guerra Mundial, que fueron las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Eso perturbó el campo de la Tierra. Imagínense que si nosotros, con una tecnología tan rústica como un celular, podemos ver qué está pasando, ¿sí? Imagínense que hay civilizaciones espiritualmente y tecnológicamente más avanzadas que también saben lo que pasa en la Tierra, también perciben. Entonces, como se perturbó el campo electromagnético de la Tierra, eso dio paso a que se activen ciertos protocolos de contacto en donde empezó a haber más oleadas de avistamientos ovnis, empezó a haber contactos con los presidentes de las potencias y también algo que se llamó diplomacia ciudadana, que empezó a haber contacto también directo con campesinos y gente por parte de civilizaciones extraterrestres, ¿sí? O lo que se conoce como la Federación Galáctica, que son civilizaciones que están con cierto grado evolutivo y que es importante porque también ellos están muy conscientes y están acompañando todo esto y también son parte de esta información galáctica que estamos compartiendo acá, ¿sí? No es fantasía. Y generalmente hay que por ahí abrir un poco más la comprensión de que el tema ovni o contacto ovni es parte de la dimensión espiritual también, ¿sí? En un momento se veía eso como el plato volador así de lata, pero bueno, no. También a veces se presentan, generalmente el contacto al principio puede ser en el plano astral, o por telepatía, o puedes ver los Merkabah de ellos, ¿sí? Pero siempre el contacto también es algo interno. Primero es interno y luego se manifiesta. Traigo esto a colación porque tiene que ver y porque acá estamos en un lugar que yo digo que es como una especie de aeropuerto internacional galáctico. Acá pasa de todo. Bien. Todo este proceso que se venía de aceleración de la Tierra, ¿sí? De cambio de ciclo, empezó también a traernos esta noción de que el humano, la humanidad, había afinado su mente solo a la 3D y se había olvidado que somos seres multidimensionales, ¿sí? Y empezó a venir como mucha información de que, bueno, a medida que Gaia estaba en un piso de 8 Hz, que eso era como la frecuencia constante de la 3D,
a medida que Gaia empieza a recibir más energía del Sol y empieza a subir su frecuencia, Gaia se va a empezar a instalar en una base de 5 de quinta dimensión. Entonces ahí, obviamente, empezaron a venir las herramientas para que el humano se dé cuenta de eso y pueda acompañar el proceso de Gaia. Gaia va a ascender de todas formas, o sea, Gaia va a ascender. Lo que a nosotros se nos propone como humanos es acompañar ese proceso, poder ser parte, ¿sí? Y en esas herramientas que han venido están las herramientas de la ley del tiempo, ¿sí? Puse un gráfico así de tantos, hay muchísimas cosas, ¿sí? Hay muchísimas cosas de la ley del tiempo, pero básicamente es una herramienta para poder hacer de forma armónica ese pasaje de tercera dimensión, cuarta dimensión y quinta dimensión, ¿sí? La quinta dimensión es una dimensión física. Nosotros tenemos que asentarnos ahí con nuestro cuerpo físico, ¿sí? Y las herramientas de la ley del tiempo abarcan mucho lo que es la comprensión expandida del tiempo y el espacio, entre otras cosas. Bien, algo que también se derivó de este proceso es la red de arte planetario. En las distintas dispensaciones de energía que han habido en la Tierra, en 1987 aconteció algo llamado la convergencia armónica, y de ahí también se derivó que un grupo de personas empezaron a pulsar como una especie de manifiesto. Vieron que las vanguardias de arte, cuando apareció una vanguardia como el impresionismo, el cubismo, ellos expresaban un manifiesto, ¿sí? de por qué, cuál era la razón de ser. Bueno, se produjo un manifiesto que está escrito en un reporte, en un boletín, en donde se llegaron a conclusiones muy interesantes. Primero que nada, de que había una red de arte en Gaia que estaba hace mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el sistema de las pirámides que construyeron los sirianos, ¿sí? Para que haya energía libre, entre otras cosas. Los diferentes templos en puntos de geomancia. Ya había una red de arte en Gaia hace muchísimo tiempo y se empezó a hacer como más consciente eso. Y hay unos puntos interesantes que, por ejemplo, mencionan de que el arte es una forma no violenta de transmutar la energía. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a medida que llega más frecuencia del Sol, ¿sí? A muchas personas les da como que no saben cómo transmutar esa energía. Entonces ahí es donde el arte dice, bueno, hay formas armónicas de poder transmutar eso, ¿sí? Eso es uno de los puntos. Hay muchos puntos que se mencionan en este boletín. Acá les quería presentar a dos artistas que seguro ya los conocen. Uno es Choyan Trungpa. Choyan Trungpa, él traía el concepto, está conectado también con José Argüelles, por supuesto. Choyan Trungpa traía el concepto de arte dharma, que él decía que cualquier expresión de arte hecha desde una conciencia intrínseca, o sea, estando presente mientras estás haciendo lo que haces, eso es arte dharma, ¿sí? Y a José Argüelles también él traía el concepto de tiempo-arte. Es decir, ellos trajeron también parte de esa expansión de comprender lo que es el arte, ¿sí? Entre el olvido que ha habido en el último tiempo en la humanidad, el arte había sido relegado como a un objeto de consumo o a lo sumo un mero entretenimiento. Y se había dejado de lado la cuestión terapéutica o la cuestión de que es un puente para expandir la conciencia, ¿sí? Y también incluso es un puente frecuencial para poder acceder a una frecuencia de quinta dimensión. Por eso les traía a colación estos dos artistas, ¿sí? Choyan Trungpa y Balum Botán, que ellos obviamente que son los que también han podido expresar en forma de arte todo esto. Y bueno, ahora para hacer foco en arte en sí. Hay muchas formas, todos somos artistas. Cada uno de nosotros somos artistas, cada uno a su manera, ¿sí?
Yo me dedico a las artes visuales, pero hay otros que bailan, hay otros que cantan, hay otros que hacen jardinería, hay otros que construyen casas, ¿sí? Todos hacen arte a su manera, y el arte es un puente para poder estabilizar el ingreso de más frecuencia en el cuerpo y puntualmente también del alma, ¿sí? Uno de los cuerpos muy importantes que nosotros tenemos para nuestro anclaje acá, para nuestra misión, es el alma, ¿sí? Tiene que ver mucho con la energía, tiene que ver con el centro cardio, ¿sí? Por algo acá esto es el centro de nuestro mandala. Si nosotros viéramos nuestro cuerpo como un mandala, el centro es esto, ¿sí? Y a nosotros, a gran parte de la humanidad se la ha enfocado en que se concentre acá, cuando en realidad incluso la mente, la naturaleza de la mente habita acá. Esto es la oficina, acá es donde se generan las sinapsis neuronales, ¿sí? Acá también es donde, cuando a veces ingresa mucha energía, hay que bajar esa energía al corazón, porque esto es el centro del toroide, y de acá se redistribuye de forma armónica todo el sistema. Y el arte lo que hace es que también trabaja con este centro. Por eso automáticamente ustedes van a ver que si se ponen a hacer el arte con el que ustedes puedan conectar, ven que empiezan a sentir, ¿sí? Hay una diferencia entre emoción y sensibilidad. Entonces empiezan a tener más sensibilidad y empiezan a tener más presente el alma en el cuerpo. Eso es muy importante, porque cuando conectás con el yo superior, estás trabajando la pineal y sí, es tu yo del futuro, sí, pero es importante, el alma es conexión directa a la fuente, entonces tiene que estar. Y para acceder a esta quinta dimensión, ¿sí? Además de todas estas cuestiones prácticas de tomar sol, o sea, tomar sol como realmente ponerse al sol y recibirlo, ¿sí? Acá al sol recibirlo, ¿sí? Y tomar agua y pasar de carbono a silicio, ¿sí? Y bueno, todas esas cosas. Además de eso, hay que poder anclar la sensibilidad que nos pide la quinta dimensión, porque ese amor incondicional, ¿cómo les puedo decir? Yo, por ejemplo, he tenido experiencias de estar en grupos de personas que están totalmente telepáticos, y me di cuenta, entendí por qué se nos pide eso en quinta dimensión, porque es como si vos entras en una nave de almas así y tenés pensamientos disonantes o sentimientos disonantes, eso afecta en el todo, y no es que alguien te va a estar diciendo, hey, vos qué estás pensando, sino que vos mismo lo vas a estar viendo y vas a decir, uy, disculpen, ¿sí? Entonces ahí viene el trabajo de cada uno, decir, bueno, como si vas a entrar a un lugar donde está limpio, prístino, y uno todavía tiene la ropa sucia, entonces uno entra y, uy, nadie te dice nada, sino que simplemente uno dice, uy, tengo que trabajar en mí. Entonces eso también es lo que se nos está pidiendo para anclarnos en la quinta dimensión, no porque nadie de afuera lo esté pidiendo, sino que cada uno lo empieza a sentir, ¿sí? Además de la expansión de conciencia que implica, además de la adaptación física del cuerpo físico etérico, ¿sí? Así que bueno, el arte cumple esa función, y no es poca cosa, ¿sí? Incluso hay muchas herramientas terapéuticas que ya están como bastante desactualizadas, ¿sí? Y el arte tiene como cierto poder de trabajar en abstracto, que es muy interesante. E incluso, bueno, José Argüelles, Balum, él escribió unos libros, las crónicas de la historia cósmica. Hay un libro que es el Gamma, que es un libro entero de arte, es muy interesante, si lo pueden ver y revisar esa información. Y también escribió un libro sobre mandalas. Y bueno, los mandalas también es una herramienta increíble. Siempre en lo simple vamos a encontrar la fuerza, siempre en lo simple está la fuerza. Y los mandalas son como una forma también de trabajar de manera muy abstracta y muy profunda, ¿sí? Porque, por ejemplo, en un mandala, nosotros, ahí hay un ejemplo, en un mandala nosotros en la superficie podríamos estar identificando la personalidad,
que hemos construido a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Cuando uno dice me gusta, no me gusta, ¿sí? La personalidad que se ha construido, los matices, los colores que uno le ha puesto a su mandala. Pero en el centro está lo inmutable, está lo que nunca se ha modificado, ¿sí? Entonces, el mandala siempre también nos lleva a ese trabajo. Meditar con un mandala, por ejemplo, observando su centro, simplemente eso, ¿sí? Como el mandala ya es un diseño armónico, empieza automáticamente a armonizar tu campo mental, ¿sí? También empieza automáticamente a hacerte un eje acá, un anclaje acá, en el emocional. Y incluso Crayon, no sé si habrán escuchado alguna vez, hay una conciencia también que trabaja en este proceso de Gaia, una conciencia que es canalizada por varias personas, uno de ellos Lee Carroll. Crayon menciona, él fue un testigo de estas distintas etapas que han habido en la humanidad, ¿sí? Y él menciona que en la tercera etapa, han habido 5 etapas en la humanidad, primero la polar, luego la etapa hiperbórea, Lemuria, Atlántida, y esta quinta faceta de la humanidad, ya listos para pasar a la sexta, que es la humanidad solar crística. Crayon menciona que cuando el humano estaba en la etapa de Lemuria, vinieron las madres estelares, ¿sí? Le llama así, vinieron las madres estelares de Pleiades de Sirio, ¿sí? A ayudar al humano en su proceso, y lo que hicieron fue mostrar un mandala. Le mostraron un mandala y el centro del mandala estaba en blanco. Y les decían a los humanos, bueno, ustedes son estos, ustedes son el centro. Y el centro también es la fuente, ¿sí? Y eso es lo que también referimos cuando el alma, que es el centro del mandala, es conexión directa a la fuente. Por eso también es importante traerla, hacer el trabajo de traerla, que habite el cuerpo, y para eso también podemos usar el arte como herramienta. Así que bueno, traté de ser, no sé cómo estamos con los tiempos, traté de ser como lo más sintético posible. Bueno, y me eché pequeñas cositas para que después ustedes investiguen, ¿sí? Como decía el Buda Sakyamuni, no crean mis palabras ni por simpatía, ni por respeto, nada. Agarren eso y ustedes mismos chequen las cosas, pásenlo por el corazón. Yo no dije nada nuevo, simplemente venimos a recordar, que recordar es volver a pasar por el corazón. Así que bueno, nada más. Agradecemos a Martín. Y antes de la próxima actividad